dentro, podemos ir contando en distintos espacios distintos acontecimientos de la historia. Y fíjense además cómo el contenido y el continente, la historia y la forma están absolutamente imbricados. Esa es un poco la idea del taller. Entonces cada uno de los alumnos escogió un cuento clásico, Perrault, Andersen, Kipling, etcétera, 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 y yo a cada uno de ellos les propuse un objeto tridimensional. Un objeto tridimensional que provienen en su mayoría, no todos, de culturas no occidentales que narran historias, como este caso de la Vuelta de la Vida. Y Alejandra aceptó el reto, comenzó a hacer los figurines de cerámica, pruebas de color, aquí la vemos currando, y finalmente además lo involucró todo en un ritual en el cual la historia se cuenta mientras que se sirve café. Y este es el objeto que terminó haciendo. Y lo interesante es cómo el objeto, vamos viendo distintos detalles que cuentan la historia. La vieja que sube al árbol, el viejo que llega hasta arriba, el zorro que se come a la vieja, etcétera, etcétera, etcétera. Y como contó Elena ayer, esto terminó en una exposición en la Cala de Chodes, que fue bastante chula. Lo interesante para mí muchas veces con los talleres es hacer objetos absolutamente inútiles, o hacer libros absolutamente inútiles. Que lo importante no sea llegar con un proyecto que ustedes después el día de mañana se lo van a entregar a un editor, sino que el proyecto sea lo suficientemente libre para aprender dentro del proceso. Y sobre todo, lo que me parece interesante es cuando cogemos un cuento tradicional, cuando buscamos una historia que contamos. Si ustedes se fijan, versiones de Caperucita, de Hansel y Gretel, de Ricitos de Oro, de La Bella Durmiente, etcétera, 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 hay miles. Pero ¿qué tiene esa historia o qué yo puedo contar a partir de ella que sea mi visión de la historia que otras personas no han contado, que sea la mía? ¿Cómo yo hago para apropiarme de estas historias? ¿Cómo esta historia refleja algo de mí? Hay una anécdota, aprovechando que está la editora de Zorro Rojo, que a mí me parece bastante bonita, y no sé si ustedes conocen la edición de Matotti de Hansel y Gretel. Es una edición, creo que está en la librería, es una edición bastante interesante, bastante impactante, en blanco y negro, con muchas siluetas y con un tono un tanto expresionista. Y en una imagen hay un niño tirando de la mano de su hermano. Y estábamos leyendo, yo fui a trabajar en un cole y les llevé varias versiones de Hansel y Gretel, un poco viendo a ver qué decir de cada una de ellas. Y cuando surgió esta imagen, cuando me mostraba esta imagen, surgió la discusión entre los chavales de 7, 8 años, de que quiénes son más valientes, si los niños o las niñas. La maestra, que era un poco políticamente correcta, quería inmediatamente imponer su visión de que todos somos iguales. Yo le rogué que se callara. Y la discusión fue avanzando, al principio un poco así, como el rol de quién era más chulito que el otro, hasta que un niño ecuatoriano de pronto dice: el hermano, Hansel, tiene más miedo que Gretel, pero no se lo puede demostrar porque su hermana es más pequeña y no puede entrar en pánico. No dijo la palabra pánico, pero esa es la idea. Lo que me pareció precioso de esto es que por supuesto que Matotti no vio eso, por supuesto que eso no fue la intencionalidad de Matotti, pero justamente el niño tuvo la capacidad de construir un sentido de esa ilustración partiendo de su experiencia. Este niño tiene que cruzar una gran avenida al salir del cole para ir con su hermana a casa porque sus padres no pueden ir a buscarlo porque trabajan. Y él siente ese miedo, él siente el miedo de desplazarse solo, de tirar de su hermana, y se ve reflejado perfectamente en Hansel y Gretel. Para mí lo interesante, insisto, es en qué tenemos que contar. Si no tenemos que contar nada, no lo hagamos. Suficientes libros malos ya hay. Vamos a buscar únicamente aquellos libros que nosotros podamos aportar una lectura personal. Y una vez que tengamos esa lectura personal, tratar de hacerlo del modo posible
en el cual conectemos y logremos la atención y el interés de los chavales. Entonces, quiero volver a la pregunta con el cual empezaba esta segunda parte de la charla. ¿Es posible desarrollar una literatura infantil fundada en las necesidades ubicadas de los niños? Ya hemos dicho qué significa, por lo menos para mí, la literatura infantil y qué significa en este momento la infancia o cómo la infancia está vinculada con un eje histórico. Cómo hay un niño al cual yo le estoy devolviendo una imagen de lo que significa ser niño. Y la pregunta ahora es, ¿cuáles son las necesidades de los niños? Es una pregunta que inmediatamente sale allí el lado buenista, simpaticón y molón y buenrollista que tenemos todos nosotros y empezamos a hablar de imaginación, curiosidad, afecto, bla, bla, bla. Pero yo creo que más allá de los estereotipos, las frases hechas y las cosas que lamentablemente las tenemos súper arraigadas en nosotros, la pregunta por qué necesita un niño es una pregunta difícil y es una pregunta que creo que cada uno de nosotros, si nos vamos a dedicar al tema de la literatura infantil, merecería que nos tomáramos con atención. Y yo, después de darle muchas vueltas, he llegado a una serie de respuestas mías, personales. La primera respuesta es pertenecer. Un niño necesita pertenecer a una familia, necesita pertenecer a un grupo social, necesita pertenecer a una cultura nacional, necesita pertenecer a una época, necesita pertenecer a algo. Y esa necesidad de pertenencia puede derivarse muchas veces, cuando no está bien arraigada, en visiones patológicas de la pertenencia, como podrían ser los extremismos nacionalistas, como podrían ser las posiciones, por ejemplo, de los fundamentalismos religiosos, etcétera, etcétera. Y yo creo que la pertenencia se la da en la literatura infantil al niño ya desde que el niño nace con las canciones de cuna. La pertenencia tiene que ver con ese vínculo, no solamente con formar parte de una familia, de un país, sino con formar parte de una comunidad lingüística, sino formar parte de una lengua que tiene un determinado significado afectivo, tiene un determinado vínculo con la madre, vínculo con el padre, vínculo con los hermanos. Y esa idea de pertenencia, aquí, yo la veo muy bien desarrollada en determinados libros, como este de Louis Maurice Baud de Maubert, en el cual lo que era una simple partitura de una canción tradicional la convierte en un espacio de juego, en un espacio de imaginación, en un espacio de algo agradable. Y fíjense además cómo son libros que son libros para ser leídos colectivamente, no es para un niño en particular. Yo creo que esa pertenencia, ese estar, ese formar parte de, para mí este libro perfectamente lo muestra. Otro libro que también le podría haber planteado dentro de este ámbito podría ser uno que mostraba ayer Elena y que también está en la librería, que les recomiendo bastante, que es de Ugarriga. Es formar parte de una tradición. Y es muy interesante cuando, me imagino que en este auditorio no veo muchas personas, no tantas personas en edad de ser madre, pero como cuando uno tiene o padres, cuando uno tiene un hijo, comienzan a surgir esas canciones, esos juegos, esas retahílas, y que permanecían absolutamente olvidados en nuestra memoria y de pronto surgen sin que lo esperáramos. Yo creo que ahí hay un caudal de literatura infantil que nosotros no estamos trabajando. Yo creo que el repertorio literario más valioso que tenemos en el español es el romancero, y muy pocos lo conocen, y que además el romancero es lo más políticamente incorrecto, heavy, interesante narrativamente que hay. Y creo que ahí hay algo. Otro de los elementos que creo que también forman parte de las necesidades del niño tiene que ver con el imaginar. Pero imaginar no tomado desde un punto de vista romántico de la capacidad fabuladora del niño, bla, 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 sino cómo el imaginar es participar de un imaginario, de una categoría de imágenes comunes que nos permiten, a partir de esas imágenes comunes,